Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya estamos en directo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Estamos en Facebook Live, estamos en Zoom y estamos, bueno, compartiendo como siempre, después de unas pequeñas vacaciones que en realidad hemos hecho programas especiales porque no podemos estar quietos, que también está muy bien sobre la figura de Jesús. Pero bueno, ya comenzamos la dinámica de lunes a jueves, aunque también tenemos algún viernes por ahí con Alejandro haciendo un taller. Y este fin de semana que también lo tenemos completo con un taller con Michael Norris y también otro con Con Carles Coach. Es con Carles, exactamente. Buenas noches, Nuria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por primera vez y seguro que como te vas a sentir muy bien porque estamos creando comunidad y familia, pues seguro que estarás más veces con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, sí. Muchas gracias, Alcira. Un gusto, encantada de estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Gracias también, es la primera vez y seguro que vamos a disfrutar muchísimo de ese aprendizaje, esa experiencia y esa sabiduría maravillosa. ¿Nos oyes bien, no? ¿Alcira? Sí. Sí, muy bien. Bueno, buenas noches, Lola. Buenas noches. Aunque hace Muchas poco gracias. que nos vimos, tú y yo, pero bueno, también es un placer poderte tener aquí en Espiritualidad Tomando Tierra y disfrutando de toda esa sabiduría interior y exterior maravillosa de la cual doy fe porque yo también disfruto muchas veces de ella. O sea que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Alejandro, hermano del alma. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí una vez más y muy agradecido por la oportunidad. Sí, sí, gracias. Gracias a ti por todo. Buenas noches, Antonio, desde la Buenas sala noches, de Juan. máquinas. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Te has recuperado de las vacaciones? Sí, más o menos. Más o menos, recuperado, sí. Sí, Y sí. tú también, ¿no? Sí, bueno, yo prácticamente no he tenido que recuperar nada, pero bueno, sí, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Maravilloso. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar también de un tema yo creo que importantísimo e interesante, ¿no? Que el otro día lo tocamos y fue tan grande que bueno, que de alguna forma pues ha hecho que sigamos con este programa, ¿no? Que es sobre el perdón, ¿no? Las consecuencias del perdón, ¿no? Qué importante es el perdón en la vida, ¿no? Y para hablar del perdón, como Nuria, como tú y también Alcira, es la primera vez, les doy primero paso a las otras personas que ya han participado y así vemos un poco la dinámica, si os parece bien. Perfecto. Sí, parece bien, perfecto. Muy Bien, está bien, gracias. Sí. Alejandro, el perdón. El perdón es importante en la vida, ¿no? Pero es importante más para nosotros que para los demás. Yo diría que sí. Realmente el perdón es una bendición para el que lo otorga mucho más que para el que lo recibe, porque es una liberación en sí mismo y de la cual hablaremos ahora durante el programa. Pero en definitiva supone cortar vínculos de la dependencia para con el pasado y para con lo que una vez nos hizo sufrir y que de modo recurrente vino una vez tras otra hasta que aprendemos a perdonar. Y además veremos que es un proceso más ligado al corazón que a la mente, por lo menos así lo veo y lo entiendo yo. Sí, 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 qué importante. Lola, el perdón verdaderamente existe porque consciente o inconscientemente hay un juicio en nosotros, ¿no? O nos han enseñado casi siempre desde la educación pues a enjuiciar, ¿no? Si no existiera el juicio no necesitaríamos perdonar, ¿no? Pero es algo que verdaderamente deberíamos de hacer día a día. Bueno, yo no sé si día a día, pero claro, eso sería estupendo. Pero así como hemos dicho que íbamos a tocar este tema tan importante, yo pienso, y secundo todo lo que ha dicho Alejandro, que lo ha dicho además muy bien y lo ha expresado muy bien, que es probablemente lo más importante que podamos hacer en nuestra vida y lo más importante precisamente para nosotros.
Desde luego, para los que reciben ese perdón, aunque no lo hayan recibido directamente, sino que lo hayas hecho tú desde tu corazón y a lo mejor interiormente dentro tuyo, seguro que también les liberamos de un lazo que los mantiene en un nivel bajo de energía. En cuanto nosotros podemos hacer este perdón sincero desde el corazón, desde luego los primeros beneficiados somos nosotros, y por experiencia propia, que luego supongo que tendremos oportunidad de hablar un poco más, te puedo decir que es lo más importante y lo más poderoso que se puede hacer, y secundado por cientos de pacientes que he ayudado a soltar un lastre que los tenía en una frecuencia muy baja, precisamente porque no eran capaces de perdonar, hasta que pudieron hacerlo y su vida les cambió de la noche a la mañana. Importantísimo. Qué bien. Nuria, verdaderamente cuando nosotros perdonamos estamos creando una energía de paz y de unión a la vez. Por supuesto que sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han expresado Alejandro y Lola. Y también quiero recalcar que es muy importante efectivamente quién otorga el perdón. Pero sobre todo también para mí y con la experiencia y a través de estos años con los registros acásicos, también es muy importante el perdonarnos a nosotros mismos, porque hay en muchas ocasiones que no somos conscientes de que realmente, sí, podemos decir, siento en el corazón y he perdonado a una persona, pero hay algo en nosotros que no nos perdonamos a nosotros mismos y que muchas veces ni siquiera somos capaces de ver. Y ahí también ese trabajo desde el corazón con el perdón es muy, muy, muy importante. Qué bueno. Bueno, pues Alcira, dentro del perdón también tenemos el Ho'oponopono, ¿no? Que nos ayuda también a hacer, a perdonar, a perdonarnos y a tener otra serie de actitud ante la situación, ¿no? Visto desde el Ho'oponopono y desde las energías nuestras, tenemos, las palabras son vibración, las palabras hacen eco en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y también las palabras viajan en el planeta, porque el planeta tiene anillos. Yo como astróloga sé que el planeta tiene unos anillos como Saturno y por ahí viaja el pensamiento y nuestras intenciones. Y cuando nosotros decimos lo siento, perdóname, te amo, gracias, nos decimos a nosotros y esas palabras van a... La mejor caja de resonancia que existe es el cuerpo humano. Entonces resuenan en nuestra caja y nos sanan, porque las palabras, como tienen una frecuencia de vibración en la creación, y al crear las palabras, por ejemplo, lo siento, te amo, gracias, perdóname, o sea, las palabras son como si fueran, que tuvieran vida y nos dan vida a nosotros. Así que dentro del Ho'oponopono funcionan para el que lo recibe y para el que lo está dando. Son mágicas realmente, pero tiene que ver todo con la energía, con la frecuencia de la vibración, porque le llega al que uno lo perdona, pero también le llega a uno mismo, porque el Ho'oponopono básicamente uno lo puede ser para uno mismo, pero también para los demás. Yo he tenido muchas buenas experiencias después de varios días de Ho'oponopono con personas que de una forma aparentemente milagrosa, de pronto nos conectamos o me llaman, o de pronto se fue el problema, se desapareció el problema. Entonces, el Ho'oponopono realmente funciona, a pesar de que viene, que no lo sabíamos desde Hawái y todos los ancestros hawaianos, ¿no? Pero funciona eficazmente. Y también, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, quiere decir que hay que perdonar siempre, porque el rencor o el problema es como una mochila. Cargamos con esa mochila, tenemos ese peso encima, y cuando perdonamos nos alegramos, nos liberamos, nos soltamos. El perdón nos soluciona la vida. Para mí es mágico realmente. Muchísimas gracias. Alejandro, entonces para perdonar una de las cosas importantes que tenemos que sanar, eliminar, sustituir sería la culpabilidad, ¿no? Sí, y sobre todo cuando se trata del perdón hacia uno mismo, como comentó Nuria, que es vital, porque además sucede
Para entender el proceso del perdón, bueno, de entrada, desde el punto de vista mental y de la lógica, hay dos partes en un proceso de perdón. Está el ofensor y el ofendido, o el opresor y el oprimido, de algún modo, ¿no? Cuando nosotros somos los que hemos podido hacer daño a los demás, pues resulta que además se da una paradoja, y es que realmente es vital saberse perdonar porque nadie es perfecto. Y además lo importante es tomar el aprendizaje para mejorar en un futuro, es decir, sacar de eso una enseñanza, un aprendizaje, porque si no sería gratuito el sufrimiento. Pero además también se da la paradoja de que muchas veces quien ha sufrido mucho en el pasado, en según qué casos muy fuertes también de personas con las que he tenido oportunidad de trabajar, la víctima tiende, cuando es mayor, a culparse por aquello que una vez le sucedió. Y empieza a culparse porque incluso genera una especie de conflicto con que pudo no estar ahí, pero estuvo, que quizá fue un mero facilitador o facilitadora de aquello que le sobrevino, ¿no? Entonces, realmente, muchas veces nos sentimos culpables sin realmente haberlo hecho, haberlo sido. Pero después también, para el que nos ha hecho sufrir, tenemos que tener en cuenta, cuando es alguien externo a nosotros, una situación, que en muchísimos casos el que nos ha podido hacer sufrir no tenía intencionalidad en hacernos sufrir, es decir, no lo hizo aposta. Y muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Continuaron con su vida, pasaron página, fallecieron ya, a saber. Y entonces eso también invita a pensar que cuando la mente interfiere en el proceso del perdón y uno cree que a través de la ira y del rencor o del dolor por lo que alguien nos hizo en el pasado no es merecedor de nuestro perdón, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces todos podemos hacer sufrir a los demás sin darnos cuenta, incluso a los que más queremos, que son nuestros propios hijos, porque incluso se puede hacer sufrir por ausencia, por carencia. En definitiva, el sufrimiento tiene mucho que ver con la falta de amor percibido. Y muchas veces eso no implica una ofensa o una actitud desagradable para con otros, sino simplemente el no estar ahí cuando la otra persona quiere necesitarnos. Entonces, esto da para hablar muchísimo, pero en definitiva es importante eso, sí, lo que tú me has dicho, el ofensor o el perdonarse y ser consciente de que todo es un mero proceso de aprendizaje y que tenemos que extraer de todo eso una enseñanza, desde luego que sí. Sí, sí. Lola, muchas veces efectivamente tenemos claro, supuestamente claro, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. ¿Habría alguna clave o cómo lo deberíamos de hacer o cómo lo podríamos hacer? Es muy buena pregunta porque en realidad no es suficiente decir quiero perdonarme o quiero perdonar a otras personas y conseguirlo, porque es un proceso que tiene que hacerse desde el corazón muy sinceramente. Hay mucha gente que dice, no, yo ya lo he perdonado a esta persona, pero esto que me ha hecho no lo voy a olvidar nunca. Entonces esto no es nunca un perdón sincero. Un perdón sincero, yo entiendo, o por lo menos yo lo he trabajado y lo he trabajado con muchísimas personas para que pudieran finalmente hacerlo. Y cuando hablas del perdón a uno mismo, cuando nosotros trabajamos el perdón, que lo trabajamos también en los retiros, empezamos siempre por el perdón a uno mismo. Por eso lo que ha dicho Nuria era muy importante, de que no debemos olvidarnos de que probablemente la mayoría de nosotros tenemos que pasar por este proceso de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos hacer ese perdón para que sea real? Porque todos sabemos que, bueno, hemos oído hablar la frase que en nuestra cultura cristiana dice que el amor es la fuerza más sanadora que existe en el mundo. Y contrariamente, el odio, el rencor, es la fuerza más enfermiza que podemos tener en el mundo. Podemos enfermar simplemente por las toxinas que el rencor, el odio, la ira producen en nuestro organismo, y los primeros intoxicados somos nosotros porque parte desde dentro nuestro. Yo siempre recomiendo hacer este trabajo desde una relajación profunda, desde un ambiente muy propicio, llenándonos mucho de luz, llevando a nuestra niña interior, nuestra niña pequeña, a la conciencia, a la presencia, abrazándola mucho y pidiéndole perdón a esa niña pequeña por lo que le hubiéramos podido hacer consciente o inconscientemente, y eso ya tiene un poco también de relación con el Ho'oponopono, que lo integramos todo,
para pedir ese perdón. Y cuando hacemos este trabajo desde esta relajación profunda, abriendo nuestra mente subconsciente, abriéndonos a esta posibilidad de sanarnos a través de este perdón, vemos cuando traemos a esta presencia, a esa niña interior delante nuestro, como de alguna forma no le importa lo que le estamos pidiendo perdón. Lo único que hace es mostrarnos que está contento porque la hemos incorporado en nuestra vida, porque de alguna forma representa nuestra parte más divina, nuestra alma, nuestra pureza. Entonces, hacer un trabajo de estos bien hechos, que muchas veces no lleva más que pocos minutos, pero hacerlo guiado con alguien que pueda ayudarte a realizarlo, es tremendamente efectivo, tremendamente efectivo. Sí, Nuria, entonces el perdón sana la parte física, sana la parte mental, sana la parte emocional. Por supuesto que sí. Y también sana el alma muchas veces. Sí. A nivel físico, pues todos sabemos que todo lo que conlleva el perdón se tiene que perdonar porque previamente se ha hecho un juicio. Y la verdad es que por lo general tenemos una facilidad increíble para emitir juicios, tanto a otras personas como a nosotros mismos. Y esto afecta evidentemente físicamente, pues para empezar por el hígado, por la espalda, por muchas cargas, porque la culpa también conlleva muchas cargas a nivel de espalda. A nivel mental, evidentemente, es desprenderte de todas esas cargas, de ese consumo de energía que estamos perdiendo por llevar esta culpa, por cargar con todo eso. Y a nivel más espiritual o más de alma, muchas veces nos tenemos que poner a pensar cuáles son las circunstancias de una persona a la que estamos culpando de habernos hecho algo. ¿Cuáles son las circunstancias de esa persona? ¿Qué está ocurriendo dentro de esa persona o en su entorno, en su vida, para que responda de una manera o responda de otra, actúe de una manera y actúe de otra? Y creo que ponernos en los zapatos de los demás también libera mucho esta carga a la hora de poder perdonar desde el corazón, porque como bien decía Lola, muchas veces sí, yo ya esto lo tengo perdonado y no tengo nada que perdonar a esta persona, ya lo tengo solucionado, pero ahí está lo del nunca olvido. Y tarde o temprano eso energética, mentalmente es algo que está ahí. Y puede ser que con esa persona no se dé la circunstancia, pero puede ser para nuestro aprendizaje, nuestro mayor bien, que llegue otra situación con otra persona que nos haga revivir lo mismo, para darnos cuenta que verdaderamente el perdón se ha hecho más de boquilla, si me permitís la expresión, que de corazón. Entonces sí, es muy importante a la hora de poder liberarte, de poder sanar el cuerpo, de poder sanar la mente y también de poder sanar a nivel de alma. Muy bien. Lucira, ¿el perdonar es una actitud de amor? Justamente es amarse a sí mismo. Mirarse al espejo todos los días un ratito y decir te amo, o entrar en relajación, en introspección y decir me amo, aunque no lo creamos. Aunque dice, si me enseñan lo aprendo, si lo hago lo sé. Entonces, en esto la práctica tiene mucho que ver. Hay que hacerlo, hacer. Para dejar de no ser y empezar a ser, hay que hacer. Entonces, decirnos me amo, o decir te amo, perdóname, lo siento, perdóname, te amo, gracias. La palabra amor es una palabra poderosísima. Como hay palabras que destruyen, que tienen que ver con el odio, hay palabras que construyen. Y el amor construye felicidad, el amor construye alegría. Entonces, comenzando por nosotros, lo primero que tenemos que mirarnos y decirnos te amo. Y nos cuesta, ¿no? Porque nadie se mira al espejo y se dice te amo. Yo no me miro al espejo y me dice me amo. Es muy difícil hacer eso. Pero yo creo que está relacionado básicamente con esa construcción dentro nuestro, que a partir de lo que nos amamos a nosotros y amamos a los demás, podemos liberarnos de esa pesada carga del rencor,
como decía recién, es perdonar y olvidar. Para mí el perdón tiene que ver con el olvidar. Y cuando perdoné, me olvido. A mí me ha pasado muchas veces que yo he tenido problemas con personas y después me la encuentro, oh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y la persona me mira así de una forma, y claro, pasó algo, pero como yo perdoné y olvidé, para mí ya había pasado, ya fue y sigue siendo amiga mía y la quiero, ¿no? Y la otra persona no, y yo me doy cuenta que hay una diferencia entre perdonar y olvidar y perdonar y no olvidar. Y desarrollar el amor, amor a uno mismo, a esa niña interior, como decían recién, pero también sobre todo, aunque seamos así grandes y nos amemos de niños y nos amemos de adultos y nos amemos de mayores. El amor, la palabra amor es una palabra poderosísima que construye en nosotros la sanación. Nos sanamos a través del amor, de la alegría de amarnos, porque estamos bien, porque Dios nos dio la vida, porque somos felices, porque hay cosas buenas, porque vale la pena vivir, porque somos alegres, porque estamos contentos. Bueno, hay tantas razones para ser felices, para amarnos, tantas razones para amarnos, que para mí la palabra amor es una de las palabras que se usa en la sanación. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Es como decimos en el Ho'oponopono. Pero cuando lo decimos hacia nosotros, nos amamos cada día más y aparece la solución. De pronto ya no tenemos más el rencor. De golpe, así, de la noche a la mañana, ya nos odiamos, ya nos liberamos, estamos libres, vamos a otra cosa, ya no nos acordamos más, seguimos adelante, seguimos caminando. La palabra amor definitivamente para mí es mágica y milagrosa, produce milagros realmente. Así es, muchas gracias. Alejandro, a nuestro niño interior, más que perdonarlo, lo deberíamos de entender o comprender. Yo creo que lo deberíamos amar y respetar. Directamente. Así, comprender, al final cuando uno ama, la comprensión le viene implícita. Cuando uno ama puede olvidar a quien fue su opresor. Cuando uno perdona de corazón, implica al corazón en el proceso y entonces no puede haber hueco para el pero no lo olvido. Cuando una persona dice haber olvidado, pero dice, haber perdonado, pero dice no poder olvidar, realmente no ha perdonado. Se está engañando a sí mismo. Es un proceso que se ha llevado por y a través de la mente. Y eso implica pues, que cuando uno no se ha perdonado o no ha perdonado, siente dolor, tristeza, resentimiento, incluso rencor. Se convierte siempre y sin excepción en víctima de su propia mente y con él del pasado, porque la mente siempre nos saca del momento presente, que es en el que habita, como ya he dicho varias veces, el amor y la paz. Entonces, si me lleva a tiempo pasado, pues ahí está el resentimiento, la nostalgia y el dolor. Y además la mente nunca va a facilitar este proceso. Tiene que hacerse por y a través del sentimiento y del corazón. Me hablabas del niño y me estoy yendo por otro lado. Los niños son corazones puros, almas inocentes y mentes vacías. Eso es lo que identifica a un niño. Entonces, todo lo que nos permita volver a sentir niños es una ganancia para todos, sin excepción. Desde luego que sí. Lola, ¿el silencio nos ayuda a perdonar? El silencio habla tan alto. El silencio que nos permite comunicarnos con nuestro ser interior, con nuestra parte divina, es imprescindible. Estas tradiciones de retirarse en silencio unos días es lo más poderoso que una persona puede hacer para volver a su centro. En todo esto, me gustaría, si me permites, que dijera que una de las cosas muy importantes que todos debemos hacer es, aparte de perdonarnos a nosotros, empezar por nosotros. En realidad no haría falta que nos perdonáramos, porque nosotros hemos hecho cada vez, según nuestra conciencia de cada momento, lo mejor que hemos sabido y podido. Pero hay otro tema muy importante para realizar con el trabajo del perdón, que es a nuestros padres. Las mujeres especialmente a sus madres y los hombres especialmente a los padres. Y aunque nosotros pensemos y los comprendamos y les tengamos cariño, etcétera, ha habido en los años de aprendizaje y de desprendernos, de independizarnos, de crear nuestra propia personalidad, muchas fricciones que en su momento llevaron a decepciones, a
roces que quedaron como espinitas clavadas, y que en el momento en que se realiza este perdón sincero, de la forma como te comentaba antes, yendo a esa meditación en ese estado de relajación profundo, casi un estado alterado de conciencia, donde el ego se pone de lado y ya no hay resistencias, para hacer este perdón y hacerlo de la misma manera, volverlo a traer a esa madre, a ese padre, como un niño pequeño, para poderlo comprender, para darte cuenta que al final es un caminante como tú en el camino, que hace lo mejor que sabe y puede en cada momento. Pues a mí me gustaría decir que en esa práctica que llevo durante más de 20 años, trabajando en el campo bioenergético de las personas, y finalmente en un momento determinado trabajar con el perdón, si una de las cosas que yo hacía era cuando alguien venía para que le apoyara en su proceso con sus centros energéticos bloqueados, en una sola sesión de trabajar el perdón a uno mismo y trabajar el perdón a uno de los padres, la madre o el padre, todos estos centros energéticos se desbloqueaban, volviendo a vibrar a una frecuencia muy elevada cuando el trabajo se había hecho desde el corazón, como han dicho los otros compañeros. Eso fue una revelación para mí impresionante, porque me daba cuenta que realizando este trabajo se sanaban muchísimas enfermedades, no importaba para lo que vinieran. Al final empezaban, desde este momento había un punto de inflexión para empezar un camino de sanación real y profundo. Y eso para mí fue una revelación importantísima. Muchísimas gracias. Nuria, a veces en nuestra vida, con el trabajo personal que tenemos con nosotros mismos, pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra, ¿no? ¿Cómo podemos coordinar o perdonar de manera en que vayamos en una misma dirección? Sí, claro, ahí está la coherencia, que yo creo que es el trabajo que estamos haciendo todos. Me gustaría hacer un paréntesis, si me permitís, para compartir algo, porque me parece muy importante lo que ha comentado Lola sobre los padres. Hace unos años, yo buscando ese silencio para escuchar mi propia voz, porque había tanto ruido, tanto interno como externo, que era incapaz de escucharla, pues me fui a India. Estuve en India un mes haciendo un proceso y allí todos los días nos marcaban la importancia que tenía el trabajo de perdón con papá y con mamá. Y en ese momento yo personalmente no entendía el por qué insistían tanto cada día en ese trabajo de perdón con papá y con mamá, entre otras cosas porque por aquel momento yo me tenía por una buena hija, o sea, quiero decir que no, pues estudiaba, sacaba buenas notas, no daba, o así lo entendía yo, no daba muchos quebraderos de cabeza a mis padres. Hasta que llegó ese silencio, y en ese silencio pude escuchar toda la crítica y todo el rencor que yo tenía hacia mis padres, que había estado guardando durante tantísimos años. O sea, pero fue tal que físicamente estuve mala 3 días. Ahora, eso sí, después de todo ese proceso físico, después de, como ha dicho Lola, el equilibrar todos los centros energéticos, entender el de dónde me venía todo ese rencor, y que efectivamente mis padres habían hecho en todo momento, mis padres, como imagino que los padres de todos, que han hecho en todo momento lo mejor que han sabido y lo mejor que han podido, en ese momento yo me sentí totalmente liberada, algo en mí cambió. Es decir, hasta ese momento, como ha dicho Lola, hubo un punto de inflexión, hubo una personalidad, y a partir de ese momento hubo otra persona totalmente distinta, conectada a ese silencio, conectada a ese perdón. ¿Por qué os estoy contando eso? Porque en aquel momento también me di cuenta de la importancia de la coherencia, porque fui totalmente consciente de cómo mi mente pensaba: soy una buena hija, no tienen nada que echarme en cara, pero sin embargo lo que yo sentía y lo que yo accionaba o actuaba era totalmente contrario a lo que estaba pensando, a lo que estaba diciendo y a lo que estaba sintiendo. No había coherencia. Y eso era lo que estaba también bloqueando. Y todo esto venía a colación de tu pregunta de la verdadera importancia que tiene el que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos vaya en coherencia.
Qué porque importante. si no es donde se producen los desajustes y también el engaño a uno mismo. Sí, Alcira, trabajar con el Ho Oponopono, ¿de qué manera fácilmente se puede disolver un conflicto con nosotros mismos o con alguien? Y practicando, como decíamos, ¿no? En el caso que decían recién del padre y la madre, hay una energía mater dentro de nosotros que tiene que ver con la tierra y una energía pater que tiene que ver con el cosmos, el universo o el dador de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto, ya sea afectivo, ya sea emocional, ya sea intelectual, ya sea físico, tomamos la decisión de trabajar con el Ho Oponopono y lo practicamos por lo menos 40 días. Dice que todo lo que se hace 40 días queda para siempre. Por ejemplo, Gandhi creo que hacía 40 días de ayunos, bueno, 40 días en el desierto también hubo. El número 40 es mágico en esto porque ya se trabaja con el inconsciente y el subconsciente. Y cuando ya lo que estamos haciendo va al subconsciente o al inconsciente, ya se asienta y crea ahí, queda para siempre. Entonces podemos trabajar en todos los sentidos. Y voy a agregar algo con eso que decían de la coherencia. Muy importante que la madurez nos da la coherencia. Pensamiento, palabra y obra. Hacer lo que pensamos, decir lo que sentimos y hacer lo que queremos. Es supremamente importante en este camino espiritual ser coherentes, ser coherente con nosotros mismos, pensamiento, palabra y obra. ¿Y por qué? Porque son positivo, negativo y neutro, tres fuerzas en donde podemos crear. Creamos una vida, creamos alegría, creamos amor, creamos soluciones. Entonces, el Ho Oponopono en sí, es muy práctico, mágico, como decimos, pero además hay que realmente ver la parte profunda de dónde viene esto, de dónde viene, de la energía mater que tenemos todos, que tiene que ver con la Gaia, la tierra, y la energía pater. Entonces, cuando nosotros decimos lo siento, perdóname, te amo, gracias, ya sea a nosotros o a los demás, estamos construyendo en sí, pero con esas energías, con la energía de la creación interna de nosotros mismos, porque todos tenemos energía de creación, todos somos constructores. Entonces, yo digo que sinceramente o simplemente ese tema de pensamiento, palabra y obra y ser coherente. Y lo veo cotidianamente, las personas que dicen una cosa, hacen otra, piensan otra, están disociados. Su vida es una tragedia, porque estamos disociados los cerebros, ¿no? Tenemos tres cerebros, intelectual, emocional e instintivo motor sexual. Cuando unimos los tres cerebros, asociamos, y cuando estamos asociados, estamos unidos, estamos completos. Entonces, trabajar con la coherencia, trabajar con el Ho Oponopono en nosotros mismos, puede ser los tiempos que estamos viviendo. Gracias a Dios, yo como digo, todos los días les doy gracias, porque yo hago esto hace 40 años, pero recién ahora veo que todo el mundo entiende, todo el mundo lo comprende, todo el mundo lo comparte. Para mí es una alegría increíble, porque yo vengo de los años 70 hablando de esto y en esa época todo el mundo me miraba como rara, ¿no? Es que vos sos rara, que sos diferente. Resulta que ahora somos todos los raros, porque el llamado es para todos. El llamado espiritual es para todos, no importa lo que hagamos, no importa quiénes seamos, si nos dedicamos a la plata, al amor, a bailar, a estudiar, a lo que sea. El llamado es interno, el llamado es del ser. Todos tenemos un ser, ¿no es cierto? Seres humanos, un ser dentro de un cuerpo humano. Y ese ser es el que quiere autorrealizarse, y él nos llama, y nos pone pruebas, y nos da la conciencia, y la conciencia nos hace despertar. Y en el despertar tenemos justamente esto, ¿no? Esto que estamos viviendo. En ser seres humanos realizados. Y ahora con el salto cuántico, esto que el planeta pasó a la quinta dimensión, la mayoría de la gente que no sentía ni veía estas cosas ya lo está sintiendo, ya lo está percibiendo. A mí me ha dado una gran alegría este tiempo, porque todo lo que ha pasado ha sido para que haya más luz. Como decía Goethe, ¿no? Luz, luz, más luz. Y yo soy feliz cuando hay luz. Hay luz en el mundo en este momento, mucha luz. Estamos en una transición, por una parte tal vez dura, pero por otra parte de que el trabajo que se está realizando, ese viaje hacia nuestro interior,
estamos encontrando esa luz, como tú muy bien dices, que existe y que además de servirnos para nosotros, está sirviendo también para los demás, ¿no? Estamos en expansión y conexión con esa luz, ¿no? Así es, así es. Esta luz está brillando en el mundo y la gente ya la siente. No importa quiénes sean, del país que sea, de la cultura que sea. Te lo digo yo porque he viajado bastante y conocido mucha gente y estoy en conexión con mi gente que me sigue en Facebook todo el tiempo. Y la gente tiene hambre de saber, quiere saber más, 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 más. Así como cuando yo tenía 14 años me preguntaba quién soy, de dónde vengo, para qué estoy, hacia dónde voy, ya no solamente soy yo, ya todo el mundo se lo cuestiona, todo el mundo se lo pregunta y ya todo el mundo está encontrándose a sí mismo, sabiendo que somos una luz dentro de un cuerpo humano y desarrollándonos como luz. La luz se está manifestando en el mundo, ¿no? Dicen que la quinta dimensión es donde va el planeta y todos estamos percibiendo eso. Para mí, sinceramente, es una alegría, pero creo que se me nota la alegría que yo tengo porque como hace tantos años que estoy como esto, como acuariana que soy, una acuariana mística desde que tengo 3 años, y ahora lo estoy viviendo con toda la gente, con todas las personas que uno menos piensa pueden hablar de este tema. Cuando era adolescente y era un poco más de 20 años, todo el mundo me miraba, me decía, no, esa cosa rara, no hable de eso, no hable de esto. Y resulta que ahora no, ya todo el mundo lo comprendió, ya se abrió, entonces yo digo, para mí es lindo bailar, ¿no? Es como que vamos ahí, que vamos bien, qué alegría, vamos hacia qué la alegría, luz. ¿no? Sí, sí. Sí. En eso estamos, ¿no, Antonio? Ahora sí, efectivamente, en eso estamos, Juan. En eso estamos, en poder llevar luz, conciencia por todas las partes. Sí. Bueno, esto es una de las cosas que de las bases de espiritualidad tomando tierra, crear comunidad, unir a todos, tanto a los ponentes como a los seguidores, porque en realidad todos somos uno. Y efectivamente nos vamos dando cuenta conforme vamos avanzando que hay mucha gente a nivel mundial que no solamente está despertando, no solamente está tomando conciencia, sino que entre todos estamos sembrando esa nueva humanidad, ¿no? Basada mucho más en, será cuarta, quinta o X dimensión, pero sobre todo basada en la energía del amor, ¿no? Pero aparte, Juan, hay una cosa que quiero comentaros, porque Alcira, nosotros la hemos conocido porque ella es oyente habitual de este espacio, es seguidora habitual de este espacio. Y como siempre comenta cosas muy interesantes, por eso nos pareció oportuno invitarla a que participara, ¿no? Porque es al igual que Alejandro, ¿no? Que hacían reflexiones lo suficientemente inteligentes como para decir, oye, mira, pues participar aquí en este... O sea, quiero decir que cualquier persona en cualquier momento, bueno, podemos tener la suerte de invitarla y que nos diga que sí, como en el caso de Alcira o en el caso de Alejandro. Que se ha convertido ya Cada vez somos más. En un miembro activo de este espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, todos en general. y Nuria, que viene de parte de Teresa, Lola, Y yo la Teresa, conocí. que nos está escuchando, que por cierto tiene varios comentarios, Juan. Sí, sí. Bueno, hay algunos que yo los he ido preguntando tal vez de una forma distinta, pero ahora seguimos, por supuesto. Y Lola, que Vicente Ferrer en la India nos unió y esa unión ya ha persistido para siempre, ¿no? Con lo cual, efectivamente, nos vamos dando cuenta de que no es que hayamos estado separados, habíamos estado unidos, pero cada vez somos mucho más conscientes de la unión en la que todos estamos, ¿no? Porque todos estamos efectivamente en esa unión. Muy bien. Sí, Teresa, algunas de las preguntas, yo he hecho algunas sin decir que era ella y dándole también mi forma. Nos pregunta Alejandro que cómo se podría trabajar o solucionar la dualidad desde el amor y el perdón. Es que yo soy la persona menos indicada para hablar de dualidad, porque sin saber ni cómo ni por dónde, desde que soy niño, nunca he sido capaz de integrarla. Sinceramente no creo en la dualidad. Entonces, como no creo en ella, no puedo hablar de eso. Pero sí me gustaría aprovechar que me das el turno de la palabra para hablar una cosa que además me ha encantado lo que han dicho tanto Lola como Nuria, y también lo apuntó. Ay, yo leo solo Galaxy y me quedo en blanco. ¿Cómo te llamas tú, mi cielo? La señora de Ho'oponopono.
Alcira, discúlpame, que me di un blanco. Y es el tema de la relación con nuestros padres. Y además, para ello, porque me imagino que habrá muchas personas que se estarán preguntando cómo hacen para aplicar realmente ese perdón sentido, cómo hacen para librar ese duelo mente-corazón y permitir que sea el corazón o el alma el que salga victoriosa. Creo que hay una cosa que es importante en estos procesos, que es el conocimiento, para poder entender cuál es el proceso en sí. Y aquí me gustaría diferenciar entre dos tipos de procesos mediante los cuales se puede llevar el perdón adelante. Uno es lo que podríamos llamar un proceso lógico de índole cuasi mental, que está muy afectado por el ego, que requiere de muchísimo amor para poderlo llevar a cabo y donde de algún modo se perdona aquello que con frecuencia es difícil de entender. Pero después está lo que yo llamaría el perdón espiritual, que tiene que ver e implica además entendimiento de lo que es un pacto de almas. Y con esto de pacto de almas quiero también explicar que nosotros todos, sin excepción, hemos elegido a nuestros padres, aparte del resto de circunstancias de vida cuando venimos. Entonces, cuando nosotros elegimos, tenemos la dicha de ser, de algún modo, de tener la oportunidad de encarnar y venimos con tanta ilusión, porque realmente es un disfrute la vida, aunque pudiera parecer lo contrario, elegimos, es profeso, a los padres perfectos para tener la vivencia que nuestra alma viene a vivir. Y además, de ese modo, desde ese punto de vista, podríamos llegar a entender que el alma opresora, muchas veces, no, siempre, sin excepción, es un alma enormemente generosa, lo cual sienta una paradoja, porque desde el punto de vista mental eso no se logra entender. Y claro, aquí ya podríamos hablar que esa elección pues, puede facilitar nuestra experimentación, posible evolución de alma para quien crea en ello, yo creo en ello, y posible pago de karmas o dharmas o lo que fuera, que para quien crea también hay que comentarlo. No tenemos por qué estar de acuerdo todos con según qué conceptos, porque no dejan de ser más que etiquetas que nuestra mente, una vez más tras otra, necesita para poder justificar según qué proceso. Pero además creo que por ahí alguien preguntó, pero bueno, ¿y qué me ayuda en el proceso de perdonar? A mí me gustaría que se pudiera integrar de algún modo, desde mi experiencia lo digo, personal además, que ponernos en manos de nuestro corazón nos permite, además, depende de que podamos practicar la aceptación y que entendamos que somos un producto de lo antes vivido, todos y sin excepción. Además, que entendamos que con frecuencia sufrimos por querer hacer cambiar a los demás sin respetar sus libertades personales. Y eso todo tiene que ver con la aceptación. Y eso está directamente relacionado con la paz interior. Además, también ayuda mucho a perdonar, sentir gratitud, porque muchas veces quien nos hizo sufrir alguna vez, quizás también nos aportó algo o mucho positivo, antes, después y quizás durante el proceso del sufrimiento. Y no hablo del plano del alma, que eso sería sumatorio, sino del plano terrestre. Y sobre todo también es importante y nos ayuda a perdonar, practicar el desapego, porque hay mucha gente que vive apegada al dolor y al sufrimiento, y también a su pasado. Y eso, una vez más, es ser esclavo de la mente. Quizás estos tips también podrían ayudar a las personas a interiorizarlo. Y por eso lo quería comentar. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Ahí quiero agregar, yo sabe la palabra que dijiste, elección. Vamos, tenemos la dualidad, bueno o malo, bueno. Amo o odio, amo. Siempre creo que es una elección. Para mí es una elección permanente. Tenemos la dualidad siempre, tenemos las dos opciones. Y cuando uno está en este camino que ya juramentó, y que ya se inició, y que ya es, como dicen, un iniciado, siempre elige el lado constructivo. Tú dijiste varias veces la palabra elegir. Entonces uno elige ser feliz, elige perdonar, elige amar, elige olvidar, elige sacarse la mochila, elige. La palabra elección que usaste varias veces me pareció muy buena, porque a mí me pasa, yo por ejemplo, bueno, malo, bueno, lindo, feo, lindo. O sea, vamos a construir o a destruir, construir. Entonces tiene que ver con el discernimiento, que es intelectual, pero hay una elección interna. Hay una elección emocional, hay una elección consciente y voluntaria. Y en la elección está el resultado. En la elección, cuando elegimos el camino realmente maravilloso, que es el camino de la felicidad, de lo mejor, de perdonar, de usar palabras blancas, como digo yo, las palabras blancas construyen permanentemente. Y las palabras blancas son lo que elegimos. Entonces siempre estamos eligiendo mentalmente. O el juicio ese que hacemos, ¿no? Llega un momento que el ego, nuestro ego, esa crítica y juzgar a todos, se calla. Cuando nuestro ser está feliz, o cuando nosotros hacemos meditación profunda, o cuando entramos en ese proceso así de una meditación introspectiva muy, muy profunda,
se produce lo que se llama el silencio, y en el silencio habla Dios. Y cuando adviene el silencio, adviene lo mágico y viene una respuesta, generalmente un símbolo, como un pájaro, como una paloma, como un elefante, como algo así. Entonces ahí no hay dualidad y uno ya eligió lo bonito, eligió lo lindo, eligió lo maravilloso. Es el mantra, hay un mantra que se llama sí. Cuando uno quiere algo, quiere solucionar algo, sí, 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 sí a la salud, sí a la vida, sí al amor, sí al perdón, sí a la comprensión. Ese mantra, si lo podemos llegar a mentalizar cotidianamente, el sí se cristaliza en cosas de afuera y de adentro. Y sobre todo nos produce una paz, una tranquilidad, porque hemos elegido, ya nos definimos. Es como estamos todos definiéndonos, yo creo, en el planeta Tierra. Muy bien. Clara y Jorge nos dice, en un curso de milagros, en la lección 63, dice, la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón, ¿no? Hoy hoy lo han estado escuchando. Lola, ¿verdaderamente la paz nos guía al perdón o el perdón nos da paz? Yo diría que el perdón nos da paz. El perdón es el camino y solo lo podemos entender cuando hemos realmente despertado. Es decir, hay muchas cosas que sabemos, que nos han dicho desde que somos pequeños, en la familia, en la escuela, en las iglesias cuando íbamos de pequeños y muchas frases, muchos mensajes de maestros que han trascendido. Pero cuando uno se da cuenta que ha despertado es cuando comprende estos mensajes en toda su amplitud. Ese perdón tan trascendental, a mí me gustaría a lo mejor comentar algo que en relación con lo que ha dicho Alejandro, de que hay que ver de que el karma o la continuidad de las vidas, el alma que va encarnando en distintos cuerpos a lo largo de su historia y que incluso en esta vida presente podemos ser capaces de perdonar algo que nos ha ocurrido en vidas pasadas con en estos momentos que estamos viviendo, que hay tantísimas formas de terapias distintas para llegar a esa alma, a ese verdadero yo. Y lo que son, por ejemplo, regresiones a vidas pasadas, que en los años que viví en la India, me ha hecho gracia, Nuria, que hablabas de la India, porque he vivido 12 años en la India y allí es donde conocí precisamente a Juan. Tuve la oportunidad, sin saberlo, ni quererlo, ni pedirlo, ni desearlo, de estar en una regresión a una vida pasada, con un susto que me llevé o una sorpresa impresionante y un terror por lo que estaba viviendo en aquellos momentos, en esa experiencia. Y en un momento determinado tuve la posibilidad, la terapeuta que me estaba guiando, de si quería continuar en el sitio donde me hallaba en ese momento, en ese terror, en un asesinato, en una masacre en la que estaba involucrada, si quería mantenerme allí porque quedaba algo pendiente por hacer. Y tuve la gran suerte de que mi alma, mi ser, me dijo sí. Aquí hay algo pendiente para hacer. Esto no se te da gratuito, no puedes volver aquí habiendo vivido lo que has vivido. Y lo que me llegó rápidamente era que debía hacer, o sea, yo acababa de ser asesinada y en ese momento estaba ascendiendo a la luz. Y me estaba preguntando a mí misma, ese ser que estaba ascendiendo a la luz, le pregunté, no te vayas, dime. Y se giró y dijo, perdónalos. En ese momento, o sea, no fue solo las palabras, fue la luz que me transmitió, o sea, hubo como una conexión muy especial en la que yo entendí, y entendí entonces las palabras de uno de nuestros maestros conocidos en nuestra cultura, cuando Jesús de Nazaret en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sentí exactamente lo mismo y pude hacerlo con muchísima naturalidad. Comprendí que no sabían lo que hacían. En realidad, esos guerreros que venían a arrasar este poblado eran unos mandados, era lo que les estaba mandado a hacer.
Y una cosa muy curiosa, y no quiero alargarme mucho, es que yo siempre había tenido pesadillas desde que tenía uso de razón o desde por lo menos muchísimos años atrás. Cada noche tenía pesadillas de persecución. Y era muy divertido porque con mi marido, cuando me despertaba por la mañana, lo primero que me decía, antes de que me olvidara, era que le contara la pesadilla de persecución de esa noche. Bien, pues después de haber tenido esta sesión de haber tenido esta experiencia de una vida pasada y haber podido perdonar a estos agresores, nunca más, nunca más he vuelto a tener un sueño de persecución. O sea, yo sané algo en esa vida. Yo no quiero decir de que la gente tengamos que ir a una vida pasada para sanar cosas pasadas, para solucionar cosas de estas, porque yo no lo busqué, se presentó así. Probablemente se presentó porque estaba preparada para hacerlo. Pero tenemos mucho trabajo para hacer aquí sin necesidad de ir a otras vidas. Tenemos trabajo para ocuparnos de nosotros aquí y yo siempre digo, lo más importante es que nos ocupemos nosotros de estar en paz. Aquí ha empezado la pregunta. Lo más importante es el perdón para hallar esa paz, porque el no perdonar, como ha dicho al principio Alejandro, que además me encanta todo como lo ha dicho, bueno, me encantan todos los ponentes con todo lo que han dicho, que es importante poder hacer este perdón, hacerlo sinceramente, hacerlo con coherencia, mantenernos en nuestro centro. Y hay mucho trabajo para aprender a mantenernos en nuestro centro. Tú sabes, Juan, que yo organizo retiros en silencio, el silencio que se ha hablado varias veces y que antes me has preguntado y yo no te he contestado, como metodología durante unos días para llegar a entender, conectar con este ser, con nuestra parte divina, con nuestro verdadero ser y al mismo tiempo aprender herramientas para que nos mantengamos en el centro. Si nosotros estamos bien y vibramos a una frecuencia elevada, por clonación, la gente que está a nuestro alrededor, sea nuestra familia, sea nuestros amigos, sea la gente de nuestro trabajo, estarán bien. Si nosotros estamos mal, la gente que nos rodea está mal, porque lo que nosotros emitimos son frecuencias de vibración. Lo que digamos no cuenta para nada. Las palabras no dicen nada. En estos retiros, por ejemplo, de silencio, que duran 10 días, la gente cuando termina, algunas personas dicen, os conozco más a todos vosotros, a los compañeros que han participado, sin cruzar una sola palabra, que los amigos de toda la vida. ¿Por qué? Porque lo que uno siente es la frecuencia de vibración y cuando estamos en silencio podemos notarla, podemos absorberla, podemos interactuar con ella y eso es lo que cuenta, eso es lo que nosotros somos, frecuencias de vibración. Lo que emitimos se recibe. Entonces, si nosotros emitimos algo que sea coherente, que estemos en nuestro centro, que sea una energía positiva, palabras blancas, como dice nuestra compañera de Ho'oponopono, todo esto, si somos conscientes de ello, ahí tenemos mucho trabajo para trabajarnos a nosotros mismos y trabajarnos cada día hasta el resto de nuestras vidas, no bajar nunca la guardia. Un trabajo personal diario que requiere un tiempo, unas horas o no sé, media hora, una hora y media, 2 horas dedicadas a nosotros al día, aunque sea paseando descalzos en la playa, tomando el sol, porque sabemos que esto es sano y que nos hace elevar nuestra frecuencia de vibración. Bueno, no quiero alargarme más, pero que... Muchas gracias, Lola. Sí, sí, ha estado súper bien. Nuria, entonces, hablando de esa frecuencia que Lola nos comentaba, que sería una frecuencia de equilibrio, una frecuencia de conexión con el alma, cuando conseguimos, a través de mucho trabajo, que esa vibración, mantenerla con continuidad en el día a día, llega un momento en que entendemos que todos estamos en un aprendizaje y ya se elimina el juicio con respecto a los demás. Por supuesto. Por supuesto, además que no tenemos que olvidar que todos somos co-creadores. Y para que nosotros co-creemos ese mundo, esa frecuencia, ya sea cuarta, quinta, sexta, la dimensión que queramos, que para mí todo es el amor y además el amor en mayúsculas, para que podamos tener ese mundo de amor en mayúsculas en los que todos verdaderamente seamos uno,
tiene que estar esa frecuencia, y esa frecuencia es sintiéndonos co-creadores, es decir, y también responsabilizándonos de las creaciones que tenemos cada día, porque eso no podemos olvidarlo. Tenemos que responsabilizarnos de mantener esa vibración en un estado óptimo, de mantenernos siempre el mayor tiempo posible en ese eje, precisamente para que esa vibración sea lo que vayamos transmitiendo y lo que vayamos recibiendo. Porque ya haciendo referencia también a los maestros, sé el cambio que quieres ver. Entonces, todo ese trabajo que nosotros hacemos en nosotros mismos es el cambio que queremos ver, sintiéndonos y sabiéndonos co-creadores. De ahí la importancia de mantener esa vibración y sobre todo de transmitir esa vibración de amor, de alegría, de perdón. Muchas veces a mí en las terapias, cuando me han preguntado ¿de qué me sirve a mí estar alegre si no lo siento? ¿De qué me sirve a mí perdonar? Y cuando la persona en concreto está muy en mente, lo que me nace del corazón decir a la persona, más bien a la persona, a esa mente que está pensando y hablando por la persona, es, aunque solo sea por egoísmo, para que tú recibas eso a cambio, mantente en tu centro, alégrate, sonríe, da las gracias, perdona, porque ese es el reflejo que tú vas a recibir de todo tu entorno. En el momento en que tú cambies, tu entorno cambiará. Aunque solo sea por eso, merece la pena al menos intentarlo. Y sí que es verdad que algo cambia en la forma de pensamiento de esas personas, y aunque como un juego, sí que empiezan a realizar ese cambio de pensamiento. Y eso ya es válido, porque ya está cambiando también la frecuencia que están emitiendo. Automáticamente están cambiando la energía. Así es. Sí. Alcira, en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cómo podemos poner en práctica el perdón? Cotidianamente, repitiéndonos permanentemente desde que nos levantamos, para cualquier circunstancia negativa que veamos. Por ejemplo, una mala noticia, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Porque vemos noticias desagradables, a veces tenemos las noticias y es puro amarillismo la televisión. Entonces, es como decir cancelado, ¿no? Como si uno decreta que todo es al revés. Y el Ho'oponopono uno lo puede hacer desde que se levanta y estarlo diciendo mentalmente todo el día. Y ahí uno activa la frecuencia, tiene una frecuencia mucho más alta. Para no identificarse, porque como somos co-creadores, como dijo Nuria, somos todos co-creadores de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro pasado, de nuestro karma y de nuestro dharma. Entonces, practicando cotidianamente, lo siento, perdóname, te amo, gracias, descartamos esa toxicidad que nos inunda, que nos invade, que tenemos cotidianamente, que nos enteramos de los gobiernos, de la política, de las cosas desastrosas que están pasando, de la misma el COVID y todo lo demás. Todo eso que nos duele y nos puede producir dolor y también una vibración negativa, lo decimos, apenas lo escuchamos, mentalmente, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, para que no nos intoxique a nosotros, porque si no le estamos permitiendo que entre, y como somos co-creadores, también estamos co-creando más toxicidad y más energías de frecuencia baja. ¿Cómo activamos la frecuencia alta? Diciéndolo así, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Inclusive, perdonamos a los demás, perdonamos a lo que está pasando, nos perdonamos a nosotros mismos, perdonamos a la familia, perdonamos al amigo, perdonamos al vecino, perdonamos las circunstancias. Cuando podemos entrar en una octava superior, saltamos ahí, do, re, mi, fa, sol, la, si, que entramos en octavas, hemos perdonado tantas veces, ya podemos encarnar o concebir o co-crear, como dijo Nuria, las cosas positivas y salirnos de ese común o de esa marea que estamos viviendo, de tantas cosas que nos llegan negativas. Pero cotidianamente, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Si uno va a comprar a la verdulería
y ve que el verdulero se está peleando con alguien, uno se baja la mirada y lo dice internamente, lo siento, perdóname, te amo, gracias. O de pronto hay dos personas que en la calle, los carros, los coches, como le dicen en España, que se están, bocina, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces, la sonrisa, el sentirlo, porque todos somos pensamiento, sentimiento y acción. Los seres humanos no sabemos que tenemos 3 cerebros, el intelectual, el emocional y el instintivo motor sexual que está en el cerebro. Por eso cuando nos pegan acá, lo podemos escribir, por ejemplo, con el instintivo motor, sentir con el emocional, y el intelectual es el que está leyendo. Entonces estamos siempre creando, somos creadores los seres humanos. Tenemos capacidad de co-crear con Dios, con el universo, con todo. Entonces, al estar creando positivamente desde adentro, estamos cambiando la realidad. Podemos cambiarla, podemos definitivamente cambiar lo que estamos viviendo y sacar el mejor provecho de estas circunstancias de la humanidad. Lo siento, perdóname, con el virus, le decimos al virus, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Si mucha gente tiene miedo del virus, yo les invito a que lo practiquen. Si tienen miedo de contagiarse, a mí me ha pasado que, bueno, yo soy una persona mayor y todo, pero no he estado nunca ni cerca de una persona que tenga virus. Y digo yo, gracias a Dios. Pero hay personas que tienen miedo, entonces para vencer el miedo, decir eso, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Porque el sentir y el perdonar y el amar y el dar gracias porque no pasen cosas negativas, todo eso son palabras creativas. Están creando vida, están construyendo cosas positivas. Entonces nosotros podemos construir y seguir creando cosas positivas. Entonces, diariamente, y más ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo, vamos a ganarle, como digo yo, y vamos a salir de esto. Así, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias. Qué bien, muchísimas gracias. Alejandro, si somos co-creadores, que lo somos, lo tenemos muy claro, ¿hasta qué punto somos responsables o conscientes de esta co-creación o de eso que co-creamos y que además se refleja en nuestro entorno? Date el micro. Somos completamente responsables de todo eso que co-creamos, pero además yo veo este aspecto más como un modo de trabajar y crear desde dentro hacia afuera, es decir, no proyectar hacia afuera los cambios, sino cambiar uno mismo, porque se establece después una resonancia entre lo que uno es y la energía que emite y lo que hay en un entorno. Es decir, si quieres paz, siente tú la paz. Si quieres amor, ámate primero y ama a los demás. Siempre hay que predicar con el ejemplo, y el ejemplo es uno mismo. Somos un 99,9, no sé si periódico puro de energía, y la energía son las emociones. La energía es el sentimiento que ponemos en todo lo que hacemos. Sabéis, tú me conoces ya un poco, sabes que no soy nada de mantralizar, pero es una opción como cualquier otra, porque tiene que ver con la experiencia que cada cual y cada alma eligió tener en esta vida. El conocimiento es una cosa muy vasta, muy amplia, hay mucha información y también hay mucha desinformación en el mundo actual. Antiguamente carecíamos de información, ahora es por exceso. Yo creo que la información que a mí me puede servir no tiene por qué ser la que sirva a otros, pero hay una cosa con independencia de todo eso que es la sabiduría que todos portamos en nuestra alma. Una vez que uno es capaz de conectar con esa sabiduría, sabe lo que necesita, sabe lo que es verdad de lo que hay fuera, empieza a no afectarle lo que los medios de comunicación le digan, porque esa verdad cuando se siente, no hay nada de fuera que puede permear y alterarla. Por eso digo muchas veces que es mejor una mirada al interior y a través de esa comunión con lo que realmente somos, podemos tomar las riendas de nuestra vida con mucha más efectividad, sin depender del entorno. Virus sí, virus no. Yo retaría a todos los que nos escuchan que si tienen la capacidad de conectar con su propia esencia, si tanto miedo les produce todo esto, que se pregunten sobre la verdad, porque van a hallar la respuesta. Y a partir de ese momento se pierde el miedo. No es cuestión de esforzarse mentalmente, no es cuestión de trabajarlo hacia afuera. Es simplemente hallar las respuestas donde todas ellas existen, que es en el interior nuestro. Antonio, ¿tenemos algo de Facebook? No, bueno, están comentando algunas personas cosas de Facebook, pero bueno, ya lo estáis comentando de una manera o de otra. Lo estáis comentando. Estamos conectados. Yo me quedo, permíteme, Juan, Sí, me quedo claro. con una pequeña reflexión, bueno, en general,
de lo que ha dicho Alcira, ¿no? Es decir, es increíble la cantidad de personas que tienen pánico a la pandemia, al virus, al COVID-19 o como se llame ya, ¿no? Entonces, fíjate lo sencillo que es la aportación que ha hecho Alcira, que en cualquier momento que estemos viendo televisión, que podamos sentir eso, realmente, ¿cómo puede bajar la vibración de lo que nos están transmitiendo? Es auténticamente increíble lo sencillo que es, y hasta ahora que yo recuerde, bueno, a mí francamente no se me había ocurrido, ¿no? Practico juego bueno muchas veces para otro tipo de cuestiones, pero nunca para eso, ¿no? También es verdad que no suelo ver mucho televisión y muchos noticieros de estos, ¿no? Pero sí es verdad que plantear eso realmente supone como una especie de aire fresco a la mente, al corazón, a todo, y cómo puede bajar la mala vibración de muchas personas y con lo sencillo que es ese tema. Francamente me he quedado alucinado, flipando con ese comentario. Muchas gracias, Rita. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Sí, la verdad es que sí. Lola, ¿es momento de unión? Es que no puede ser otra cosa, somos uno, no existe otra cosa que la unidad, no es una cuestión de que si es momento de unión o no, es que somos uno. Cuando descubres esto y cuando también descubres de que todo lo que pasa lo necesitamos para nuestra evolución. Yo creo que mucha gente ha pasado por la experiencia personal de que a través de una enfermedad, a través del fallecimiento de alguien, a través de la ruina económica, a través de un problema muy grande, un trauma muy grande en nuestra vida, ha sido una sacudida que nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de crecer, de evolucionar. Pues yo creo que ahora a nivel de unidad, a nivel mundial, se nos está dando también esta oportunidad de decir la sociedad está enferma, pero no por el coronavirus. La sociedad está enferma por muchas otras cosas. Estábamos viviendo contra naturaleza, contra nuestra propia naturaleza y contra la naturaleza que nos rodea, de espaldas a ella. Y realmente estábamos nosotros dirigiéndonos a la ruina, a lo que estamos, ni más ni menos. O sea, lo hemos ido de alguna manera sin darnos cuenta, inconscientemente, de la misma forma que podemos enfermar inconscientemente por nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. A nivel colectivo lo podemos hacer en toda la sociedad, que es lo que ha pasado ahora. Y a lo mejor, pues, dar gracias a esto, como yo después di gracias a la enfermedad que tuve, que me permitió sanar y me permitió despertar de alguna forma, pues digo lo mismo gracias a esta situación que estamos atravesando a nivel mundial con el COVID y con toda la pandemia o la pandemia, lo que queramos llamarle, para poder despertar a nivel individual y a nivel colectivo y crear este nuevo paradigma que ya está aquí y que cada vez más gente se va uniendo porque cada vez se va despertando más, como una oportunidad de despertar. Y como somos uno, esto es una reacción en cadena, el efecto dominó, uno tras otro, tras otro, tras otro, acabaremos despertando. Y sí es posible que fallezca mucha gente y sí es posible que haya esta intención de que fallezca mucha gente, pero al final, si la muerte no existe, ya sé que no es el tema, pero si solo pasamos a otro plano, pues tomar todo esto con esta filosofía de vida, de positivo, palabras blancas, con el poder de elección que todos tenemos, ver que es una oportunidad muy grande para la humanidad entera para ser finalmente formar, crear, co-crear esa sociedad que queremos, siendo nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. O sea que somos uno, indiscutiblemente. Muy bien, muy bien. Nuria, como estamos terminando ya, ¿qué le podríamos decir a las personas que nos están escuchando con respecto al perdón y a la liberación? El perdón nos hace libres. Directamente.
sea, así es como lo siento. El perdón nos hace libres en todos los sentidos. Sé que cuando perdonamos nos liberamos, quitamos, vaciamos la mochila de culpas, de rabias, de emociones. Y no solo que nos quitamos la mochila, es cuando estamos totalmente vacíos para poder llenarnos de lo que realmente somos. Y primero nos tenemos que vaciar de todos esos pensamientos, de todos esos ruidos, de todas esas cargas, para poder llenarnos del verdadero ser que somos. Qué bueno. Bueno, como son y 10, y en principio deberíamos de terminar y cuarto, todos los días hacemos una pequeña meditación y aparte generar una energía de sanación para, o si hay alguien que en un momento determinado pues nos ha solicitado, y si no, pues, bueno, pues para las personas en general que encuentren el perdón a sí mismo y el perdón a los demás, ¿no? Pero sobre todo el perdón a sí mismo y esa paz de la que hoy hemos estado hablando tanto, ¿no? Antonio, no sé si tenemos alguna persona para hoy en especial. Sí hay una persona que me han comentado, pero no me han dicho el nombre, con lo cual no. Bueno, pues para esa persona. Para esa persona que tiene Para un esa. ictus, que está en las risacas, pues, sí. Y- Amiga de mi amigo Rubén. Muy Sí. bien. Y para todas esas personas que efectivamente conecten, antes habéis comentado un momento histórico importante, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa energía tan potente y tan importante, yo creo que a través de las palabras de Lola podemos conectar con esa energía. ¿Sí, Antonio? Sí, yo, si me permites, Juan, siguiendo un poco al hilo de lo que decía antes Alcira, que sabéis que me ha entusiasmado, yo mandaría esa energía a esas personas que tienen mucho temor, mucho miedo a infectarse del virus, ¿no? Es decir, a esas personas, hombre, tenemos que tener una energía potentísima porque son millones en todo el mundo, ¿no? Pero en cualquier caso, sí pediría que esta meditación fuera de cara a ellas, porque son muchas las personas que están sufriendo por ese tema, que desconocen el valor del Ho'oponopono, igual que lo desconocíamos por lo menos yo hoy, y sí se puede aplicar un poco a esas personas, ¿no? No sé si os parece bien. Claro que sí, cómo no va a parecer, estupendo. Lola, pues cuando quieras hacemos esa meditación corta. Pues mira, yo estaba pensando lo mismo que ha dicho Antonio, que bien yo podría guiaros a una meditación corta para encontrarnos con ese niño interior, pero también si creyerais más oportuno que fuera Cira que nos hiciera una meditación de Ho'oponopono corta también, que decidáis un poco lo que es mejor para el día de hoy. Mejor es todo. Bueno, Entonces, pues venga. si tú la tenías ya... Sí, Como yo me pues, comprometí, siempre la improviso, simplemente me dejo llevar por lo que me llega sí, y podemos terminar con estas palabras del Ho'oponopono que yo también practico y que me parecen sumamente poderosas. pues Pues adelante. os invito a que cerremos los ojos todos. Realicemos 3 respiraciones lentas y profundas. En cada expiración soltamos y nos relajamos más y más. Inspiramos y al expirar sonreímos, nos relajamos. Y os voy a proponer que traigáis a vuestra imagen, viendo, quizá recordando alguna foto de cada uno cuando tenía unos meses, 7, 8 meses, quizá siendo estos bebés sonrosados, regordetes, que nos los comeríamos, que lo cogemos en brazos y que le susurramos al oído que vamos a estar ahí siempre para cuidarlos.
que vamos a hacer de buenos padres o buenas madres, que lo vamos a incluir en nuestra vida, que lo vamos a cuidar. Ese bebé sonrosado, regordete, espontáneo, alegre, puede representar nuestra verdadera esencia, nuestra alma. Y lo podemos incorporar dentro nuestro, como si lo metiéramos, como si nuestro cuerpo fuera un abriguito para ese bebé. Lo ponemos corazón con corazón dentro nuestro. Y le pedimos que en circunstancias, cuando tenemos circunstancias que puedan ser un poco desarmonizantes, que nos ayude a hacer pompas de corazones como si fueran pompas de jabón en forma de corazón sonrosado, para enviarlo a la situación, para enviarlo a las personas que nos puedan estar desarmonizando, a la atmósfera, para cambiar la frecuencia de esta atmósfera, de esta persona, de esta situación, a una vibración más positiva, más alta. Y que podamos poder decir en cualquier situación, en cualquier circunstancia, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y podemos continuar haciendo estas pompas de jabón, dirigiéndolas desde nuestro corazón, desde esta divinidad, desde esta inocencia pura de ese niño, de esa niña que hemos metido dentro nuestro, que hemos incorporado con presencia plena. Lo siento, perdona, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento mucho, te pido perdón, gracias, te amo. Lo siento mucho, te pido perdón, gracias, te amo. Y sintiendo estas palabras y ese agradecimiento por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por estos seres espirituales que somos, que venimos a pasar una experiencia terrenal, sabiendo que nuestro grano de arena puede conformar una maravillosa playa, que todo está bien en nuestra vida, todo está tal y como tiene que estar para nuestra mejor elevación, nuestro mejor desarrollo, para nuestro propio bien y el de los demás. Y así es. Y así es. Y así es. Y cuando queráis, podéis abrir vuestros ojos lentamente y volver aquí con vuestra conciencia. Muy bien, muchísimas gracias, Lola, maravilloso. La verdad es que esto es una guinda de un pastel, maravilloso. Gracias. Y cada vez sentimos que esa vibración de la que hemos estado hablando durante todo el programa, pues la estamos alimentando entre todos desde la comunidad para ese cambio de humanidad, para esa ayuda a la Madre Tierra, ese cambio vibracional. Estamos poniendo nuestra semilla y no solamente la estamos poniendo, sino que estamos disfrutando haciendo lo que hacemos, ¿no? Que esto es lo maravilloso. Así que muchísimas gracias de corazón. Seguiremos hablando, yo creo que del perdón y de otras muchas cosas. Alcira, seguro que contamos contigo presencialmente en otro programa
y también nos encantará recibir tu meditación personal, igual que Nuria. Muchísimas gracias. Gracias a Teresa por este lazo de unión que ha conseguido que conectemos contigo. Y Alejandro, hermano, no te digo nada más porque las palabras sobran, ¿no? O sea que, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Así desde Argentina, mi querida España, y una bendición muy grande, que salgan pronto de lo que están pasando, que todo se solucione, que haya luz y haya esas pompas de jabón que con una vibración muy alta para que España salga adelante y se solucione todo. Yo veo las noticias y salen así cosas, entonces mucha gente con miedo. Se va a solucionar, vamos a salir. Y muchas gracias por invitarme. Seguro. Gracias a ti, Alcira. Nuria, gracias un momentito. Gracias de corazón, Nuria. Contamos contigo. Antonio se pondrá en contacto contigo para próximos programas y seguiremos conectando. Sí, Alejandro. Muchísimas gracias. Yo quería agradecer a vosotros dos como siempre y a las tres queridas almas amigas con las que he compartido y he tenido privilegio. A ti, Nuria, gracias por tu templanza y tu humildad, porque lo siento muy profundamente. A ti, Alcira, por tu optimismo y tu pasión, que me encanta la alegría que transmite. Y a ti, Lola, solo te puedo decir que me he enamorado de tu alma hoy. Mira, a mí me gustaría terminar diciendo que la gente a lo mejor no sabe cuál es el significado de este saludo que se hace en la India cuando se dice Namaste. Que significa mi mejor parte, mi parte divina, saluda a vuestra mejor parte, a vuestra parte divina. Con lo cual yo os doy las gracias, os doy un gran namaste a todos los que estáis aquí, los ponentes que habéis sido extraordinarios, a Juan y Antonio, que la labor que están haciendo no creo que puedan llegar a imaginarse lo importante que es y que está siendo, y a todos los que nos han acompañado hoy y los oyentes que después nos puedan ver en diferido por YouTube. Un gran namaste a todos. Sí, Antonio, para terminar, bueno, cierras tú. Yo quería decir lo que ha dicho Lola, ¿no? Que si alguna persona pues ha podido quedar con algún concepto no demasiado claro, pues lo puede escuchar mañana a través de Espiritualidad Tomando Tierra en el grupo de Facebook o también en nuestra página web. Tiene la oportunidad de escuchar este espacio como todos, poderse escuchar ahí. Sí. Y que mañana, amigos, espero con Javier Santos, que va a hacer un webinar sobre el método del autoconocimiento y libertad personal a través del tapping. A través del tapping, ya sabéis que es un método de liberación maravilloso, sencillo de practicar, muy sencillo de practicar y que tiene una practicidad auténticamente increíble. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Ahora luego os enviaré la grabación a vuestro email. Y bueno, seguimos disfrutando, seguimos amando y seguimos haciendo humanidad. Gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias. Hasta siempre. No.